Amén. Hoy vamos a culminar con un ciclo de mensajes que estuvimos compartiendo durante todo este mes. Estuvimos hablando acerca de Cristo y la ley. Amén. El mensaje de este día es: el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Finalmente vamos a entender que Dios tiene un propósito a través de la ley y ese propósito es que ella, la ley, nos lleva a Cristo. Quiero por favor que me acompañen abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 5, verso 20. Dice así la Escritura: yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Este día vamos a entender realmente qué quiere decirnos el Señor con esta palabra específica. Bueno, por cierto, este es un versículo que simplemente es parte de un contexto. Desde el verso 17 estuvimos examinando esas escrituras que nos hablan acerca de Cristo y la ley y Cristo. Y aquí la palabra nos dice que nosotros tenemos que tener una justicia que sea mayor a la de los escribas y los fariseos. Vamos a examinar cómo era la ley de los escribas y los fariseos y qué es lo que Dios demanda de nosotros para que tengamos la certeza de entrar en el reino de los cielos. Vayamos, por cierto, a entender un poco el contexto escritural y qué es lo que Jesús quiso decirnos con este entendimiento de que nosotros tenemos que tener una justicia mayor a la de los escribas y fariseos. Por favor, quiero que me acompañen en Lucas capítulo 18, los versos 9 al 14. Dice así la Escritura: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie el fariseo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias que no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y el otro no, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Jesús nos habla acerca del contexto de quiénes eran los fariseos. Y ciertamente en aquel tiempo, en los días de Jesús, y también en estos días, muchas personas confiaban en sí mismas como justas. Eso se llama justicia personal. Eso se llama la religión del mérito humano. Yo puedo entrar al reino de los cielos por lo que hago, por el mérito que puedo obtener. Y el fariseo era un hombre así, con estas características, que se exaltaba a sí mismo. Este hombre se consideraba la persona más religiosa en su sociedad. En la mente de este fariseo estaba un mensaje bastante claro y él estaba convencido de esta verdad, una verdad para él mismo, y él estaba convencido de que era un hombre justo. Él estaba convencido de que no había en la sociedad gente más justa que él, y estaba agradeciendo a Dios, le estaba diciendo: Señor, gracias, que no soy como estos pecadores. Esa era la convicción que este hombre tenía. Había creído su propio engaño, su propia mentira. Dice la Escritura que este hombre ayunaba 2 veces a la semana. Por cierto, si vamos a la ley demandaba en aquel tiempo que todo personaje, todo miembro de esta nación, la nación de Israel, por ley tuviese que ayunar un ayuno al año. Imagínense, un ayuno al año, eso es lo que exigía la ley, pero este hombre ayunaba 2 veces por semana. Entonces obviamente estaba exaltándose: Dios, tú pides un ayuno una vez por año y mira cuán bueno soy. Yo ayuno 2 veces por semana. Entonces él estaba obviamente haciendo muchas cosas por encima de la demanda de la ley. Pero por otro lado vemos al otro hombre. No se olviden, este es el enfoque de esta parábola. 2 hombres en la iglesia, uno es fariseo y el otro es publicano. El fariseo está exaltándose a sí mismo y el publicano dice que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo.
sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Amén. ¿Pueden ver el contraste? Y eso es lo que Jesús nos está mostrando en esta parábola. ¿Quién era el publicano? Obviamente era un hombre poco estimado en la sociedad judía de aquel tiempo. Era un judío que trabajaba cobrando impuestos para Roma. Era, por lo tanto, considerado un traidor. Era una persona que había simplemente optado por dejar la lealtad a su nación y a su propia religión por dinero. Ahora él está en una esquina, él está golpeándose el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Y en el versículo de Jesús dice así, que este hombre descendió a su casa justificado y el otro no, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Es importante realmente entender esta parábola porque aquí hay una gran enseñanza para nosotros. La mayoría de la gente cree que si eres lo suficientemente bueno irás al cielo. ¿No es eso lo que la gente nos dice? ¿Qué pasa si tú mueres este día, esta noche? ¿Tú te vas al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. Soy un hombre bueno. No hago mal a nadie. Eso está en la conciencia de las personas. La mayoría cree que irán al cielo porque son buenos y al mismo tiempo tienen la conciencia de que los malos irán al infierno. El publicano encogido de vergüenza decía, sé propicio a mí, pecador. Este hombre estaba admitiendo que iba camino al infierno. Él está reconociendo que es un hombre pecador, por lo tanto está perdido, por lo tanto está lejos de Dios, lejos del reino de Dios. Y por otro lado vemos al fariseo que obviamente no extorsionaba, no cometía adulterio, este hombre ayunaba 2 veces por semana y obviamente por todos estos hechos o acciones que hacía pensaba que estaba camino al cielo. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús de pronto viene y destroza totalmente la creencia popular de que los buenos van al cielo y los malos van al infierno. Amén. Destroza totalmente esa creencia. No solamente, como les digo, fue una creencia de aquel tiempo, de los tiempos de Jesús, sino también es una creencia de este tiempo. La gente piensa que va al cielo simplemente porque es buena. Yo creo que voy al cielo porque soy bueno. Esa es la creencia de la gente. Mateo 5:20 dice así, les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Jesús dice que si vas a ir al cielo tienes que ser mejor que los escribas y los fariseos. Amén. No hay forma de entrar al reino de los cielos si no eres mejor que ellos. Jesús dice, nadie puede entrar al reino de los cielos en base a su propia bondad. Nadie puede entrar al reino de los cielos en base a su propio mérito. Y el propósito de la ley obviamente era señalarnos que nuestra justicia era insuficiente. Nuestra justicia, la justicia propia de cada ser humano es insuficiente para llegar al cielo. Nadie puede llegar al cielo, ni siquiera la persona más buena en este mundo puede llegar al reino de los cielos con su propia justicia. Aún muchos de nosotros como cristianos decimos, esta persona realmente es tan buena que creo que va a ir al cielo. No he conocido gente más buena, ni siquiera entre los cristianos he conocido a alguien tan bueno. Yo creo que él va a ir al cielo. Esa es la creencia que muchos tienen en este tiempo, incluso muchos cristianos. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice lo contrario. Y aquel día estaba Jesús prácticamente moviendo todo el esquema mental de las personas. Vayamos a Gálatas capítulo 3, verso 24. Así dice la Escritura. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Amén. La versión antigua nos habla acerca del ayo, el tutor. El tutor era alguien que tenía control de un niño. Por ejemplo, un niño si recibía una herencia, no podía disfrutar de ella hasta que sea mayor de edad. Entonces tenía que tener un tutor, alguien que cuide y proteja de este menor de edad hasta que sea lo suficientemente, hasta que tenga más bien la edad suficiente para recibir el beneficio de esa herencia. Entonces la ley tuvo un propósito. El propósito de la ley era proteger a ese niño. ¿Hasta qué? Hasta que venga
el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál era el cumplimiento del tiempo? La venida de Cristo. Amén. La ley tiene el propósito de mostrarnos que nosotros no podemos alcanzar la justicia por nosotros mismos ni entrar al reino de los cielos. Y Jesús dice, ni siquiera los mejores escribas ni los mejores fariseos pudieron lograrlo. En otras palabras, la ley fue dada con el propósito de mostrarnos lo incapaces que somos de alcanzar la salvación por nosotros mismos. Amén. ¿Está claro? Nadie puede alcanzar la justificación por sus propias obras. Eso dice la Escritura. La ley no fue dada para decirnos cuán buenos somos, como aquellos fariseos pensaban, oh, cuán bueno soy. No soy como este publicano pecador. No, la ley no fue dada para mostrarnos lo buenos que somos, sino para mostrarnos lo corruptos que somos, lo pecadores que somos, lo apartados que estábamos de Dios, para mostrar lo pecaminosos que éramos. A través de la ley realmente Dios viene y nos desnuda completamente. No hay un hombre, una mujer sobre la faz de esta tierra que sea justo, justa. Amén. Ni aún el hombre más bueno. Piensa en el hombre más bueno. Este era el ejercicio que hacíamos en las clases de evangelismo. ¿Cuántas veces por día puede pecar la persona más justa y más santa sobre este mundo? Entiendan que pecado no solamente significa hacer cosas malas. Pecado es no orar. Pecado es no atribuirle la gloria a Dios por las cosas que Él hace en nuestras vidas. Entonces, imagínense cuántas veces puede pecar una persona. Decíamos que tal vez la persona más buena, justa que podamos ver sobre la faz de este mundo pueda pecar 3 veces al día. Y haciendo aritméticas veíamos que una persona finalmente, haciendo una sumatoria del resto de su vida, va a pecar miles de veces. Amén. Con miles de faltas e infracciones, ¿qué haría una persona delante del juez? ¿Qué pasaría? ¿Sería declarado justo o inocente o culpable? Por supuesto que culpable, ¿verdad? Imagínense que con 3 faltas ya es suficiente para condenar, pero con miles de faltas de infracciones que ha cometido uno, obviamente no hay forma de que esta persona sea declarada inocente. Entonces no hay un solo hombre, no hay una sola mujer sobre la faz de esta tierra que pudiese haber guardado la ley. Entonces la ley nos fue dada para mostrarnos lo pecadores que somos nosotros. Por eso el publicano está golpeándose el pecho y diciendo, Dios mío, sé propicio a mí que soy un pecador. Y dice Jesús que este hombre fue a su casa justificado. ¿Qué significa esta palabra justificado? Significa sin culpa. Declarado inocente. ¿No les parece maravilloso? Algo maravilloso aconteció, porque este hombre respondió a lo que la ley buscaba mostrarle. La ley buscaba mostrar a todo ser humano que somos culpables, que somos pecadores. Y este hombre está reconociendo y por lo tanto está obteniendo el beneficio de la ley. Pero el fariseo que se creía tan justo, tan bueno por sí mismo, no entendió cuál era el propósito de la ley. Amén. No entendió, este hombre realmente estudiaba tanto la Biblia, pero no entendió cuál era el propósito de la ley de Dios. Por eso Jesús dice, si su justicia no excede a la de los escribas y los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Si realmente necesitamos entender esto, porque nuestra justicia tiene que exceder a la justicia de ellos. Si vamos a entrar al reino de los cielos, necesitamos entender quiénes eran ellos, ¿verdad? ¿Quieren saber quiénes eran ellos? ¿Quieren conocer? Jesús dice, si ustedes no van a entrar al reino de los cielos si su justicia no es mayor a la de los escribas y los fariseos. Tenemos que entender entonces cómo era la justicia, en qué estaba basada la justicia de ellos. Los escribas en primera instancia, escribas viene de la palabra gramateo, ellos eran los que transcribían la ley, ellos estudiaban la ley, eran los eruditos de la ley. Su trabajo consistía en copiar la ley, estudiarla, obtener el texto básico de la ley e interpretarla. Allí estaban los escribas,
Estos escribas llegaron a ser conocidos como los rabinos posteriormente. Los escribas originalmente vinieron de la tribu de Leví. Estos eran los escribas, los encargados de transcribir la ley de Dios. De tanto transcribir, ellos memorizaban la ley de Dios. Eran Biblias andando. Tenían la palabra en su mente. Por otra parte, los fariseos. Bueno, fariseo viene de una palabra que significa separarse. Los fariseos eran separatistas, eran superlegalistas fundamentales de su época. Ellos se aislaban completamente de todos, especialmente de los gentiles. Ellos no podían mezclarse con la gente, con los gentiles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sentado al lado de una silla de un gentil, un fariseo decía, esto significa contaminación para mí. Yo no puedo sentarme cerca de un hombre que, hablemos en nuestro contexto, ¿no? Yo no puedo sentarme en ninguna parte, ni en el colegio, ni en un restaurante cerca de un gentil, cerca de alguien que no conoce a Cristo. Imagínense qué sería de sus vidas si no podían sentarse y compartir junto a gente que no es cristiana. Ellos se habían separado completamente de los gentiles, pero también se habían separado de los propios judíos, de aquellos judíos que no se apegaban completamente al cumplimiento de la ley. Entonces ellos eran la élite de aquella sociedad. Se elevaron a sí mismos por encima de la sociedad judía como ese grupo de élite y pensaban que solamente ellos podían caminar con Dios. Pensaban que solamente ellos podían agradar a Dios y de hecho estaban convencidos de que estaban agradando a Dios. Tan convencidos en su mente de que eran los más importantes para Dios, que eran los verdaderos hombres espirituales. Se convencieron a sí mismos de que Dios realmente no tenía otra mejor persona que los fariseos. Dios, mira, no hay nadie mejor que yo. Ese era el pensamiento de ellos. Tremendo, ¿verdad? Ahora el ciudadano judío promedio al ver a un fariseo decía, yo no puedo vivir así como ellos. No puedo guardar todas las reglas como estas personas. Estos fariseos realmente son santos. Yo jamás podré alcanzar la santidad de estos fariseos. Ese era el pensamiento de la gente promedio en aquel tiempo. Pero Jesús viene y destroza totalmente esa creencia. Jesús dice, no van a entrar al reino de los cielos si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces imagínense si la gente pensaba que los fariseos solamente iban a entrar al reino de los cielos y ellos se consideraban personas realmente no dignas. Y Jesús dice, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Jesús los descalifica completamente a este grupo de gente que se creía la élite espiritual. Entonces, ¿cuál era la esperanza para los demás? Si ellos no pueden entrar, ¿cuánto más yo? El pensamiento de la gente. Ahora, ¿se imaginan el impacto que habrá tenido estas palabras? Por eso los fariseos odiaron tanto a Jesús, por eso querían matarlo cuando bien podían. Porque está destrozando completamente su pensamiento, está destrozando completamente su reputación. ¿Cuál era la naturaleza de la justicia de estos escribas y fariseos? ¿De qué dependían ellos para su salvación? Es una pregunta importante. ¿De qué dependían ellos para su salvación? ¿Cuál era la base de su salvación? Dependía del mérito humano. Su salvación dependía del mérito humano, dependía de sus obras. Por eso cuando aquel fariseo va delante del Señor, aquel hombre que era un instructor de la ley llamado Nicodemo, le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Él está convencido de que tiene que hacer algo para entrar al reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer? Él pensaba, ya hice muchas cosas, estoy haciendo muchas cosas, no sé, por si acaso me acerco a Jesús, tal vez me falta algo más que tenga que hacer para asegurarme mi entrada al reino de los cielos. Entonces le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús no le dijo, bien, Nicodemo, voy a darte las 5 cosas que tú tienes que hacer para entrar al reino de los cielos. Primero, segundo, no, Jesús no le dice nada. Jesús le dice, no hay nada que tú puedas hacer. Y no hay nada que ninguna persona pueda hacer en este mundo para entrar al reino de los cielos. Amén. Por eso la salvación, amados, no es por mérito del hombre.
No es mérito humano, la salvación es el mérito 100% de Jesús. Si tú vas a hacer y hacer, jamás va a ser suficiente para alcanzar tu entrada al reino de los cielos. Lo que tienes que reconocer es qué hizo Cristo por ti. Pero sigamos examinando a los fariseos. Después iremos a centrarnos exactamente en el punto. Mateo capítulo 23, por favor, acompáñame hasta allí, versos 27 y 28. Jesús decía: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos los hombres como justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Esos eran los fariseos. Por fuera la gente obviamente los reconocía como súper santos, pero Jesús, que es Dios, ve el interior de la persona. Nosotros podemos de pronto mostrarnos como justos o santos ante los demás, pero Jesús sabe exactamente cuál es la condición de nuestro corazón y a Él no le podemos engañar. La justicia de estos hombres era solamente una justicia externa. Es cierto, ellos no eran adúlteros, no eran homicidas, no eran idólatras, pero tenían pensamientos impuros, codiciaban, odiaban, eran celosos y eran envidiosos. Amén. Es importante que nosotros realmente entendamos esto. Jesús viene a cambiar el ser interior de las personas. Y muchas veces como cristianos nosotros ya nos sentimos como que los fariseos: oh, yo estoy bien porque hago esto y hago esto y hago esto. Enumeramos las cosas que hacemos, pero no somos capaces de examinar qué hay en nuestro corazón. Si tenemos celos, si tenemos envidia, si tenemos tantas cosas como el odio, la codicia. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué más dice acerca de estos hombres? En Mateo 27, 18, cuando Jesús está ante Pilato, dice, y es que Pilato sabía que ellos, los fariseos, los religiosos, lo habían entregado por envidia. Ellos se creían santos, pero ¿cómo eran? Eran envidiosos. Porque de pronto la gente seguía a Jesús, las multitudes seguían a Jesús y ellos estaban con envidia en su corazón y decían: ¿por qué la gente no nos sigue a nosotros y por qué está siguiendo a Jesús? Sabían. Bueno, aquí Pilato dice, sabía que estos hombres eran envidiosos, que por envidia habían entregado a Jesús. Y en Mateo capítulo 23, verso 25, Jesús dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Esa era la situación. Esos eran estos hombres, que por fuera había una apariencia de hacer muchas cosas justas, pero por dentro estaban llenos de injusticia. En otras palabras, están muy bien por fuera, pero no hacen nada, exactamente nada para cambiar lo interior. Amados, no podemos caer en esta categoría. Esos son los religiosos, los que por fuera muestran una apariencia de piedad, pero por dentro siguen siendo los mismos. Podemos ser cristianos y podemos seguir siendo religiosos. Seguimos siendo religiosos porque no nos ocupamos del cambio interno. Seguimos con envidia, seguimos con chismes, seguimos con celos, seguimos con habladuría, seguimos con impureza en nuestro corazón aquí. Y venimos, pero obviamente hacemos cosas que hacen todos los cristianos, alabamos, escuchamos la palabra, hacemos muchas cosas y pensamos que estamos bien por las cosas que hacemos. Pero escuchen, eso no es suficiente, amados. Jesús está viendo nuestro interior. Tú puedes orar, puedes ayunar, puedes leer la Biblia, puedes asistir a la iglesia, puedes ir a tu estudio bíblico, pero si no hay un cambio interno, simplemente tu vida es superficial. Amén. El hacer estas cosas no es suficiente. Tenemos que estar permanentemente pidiéndole al Señor que examine nuestros corazones. ¿En qué estamos mal? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras motivaciones? ¿Cómo está nuestra actitud? Los fariseos brillaban por fuera, pero no hacían nada por cambiar su interior. No les interesaba tampoco cambiar su interior. Pensaban que lo externo era suficiente. Y en Lucas 16, 14 y 15, así dice la palabra:
Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Entonces Jesús les dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. Amén. La gente decía: oh, un fariseo, un santo de Dios. Pero lo que ante la gente parecía sublime, Dios, que conoce los corazones de ellos, dice, esto era repugnante delante de Dios. Y es repugnante delante de Dios que nosotros caminemos con tanta inmundicia en nuestro corazón, en nuestro ser interior, que estemos anhelando y deseando cosas impuras. Pero por fuera estamos bien, estamos alabando a Dios, estamos orando, estamos ayunando, estamos haciendo muchas cosas. Amados, el cristianismo se trata de un cambio en nuestro interior. Tenemos que priorizar eso. Sobre todas las cosas, busca eso de parte de Dios. Dile: cambia mi corazón. Recuerdan, el salmista le decía: Señor, examina mi corazón, señala todo lo que en mí descubras, que te provoque tristeza, Señor, todas las cosas que no están bien en mi corazón. Aún yo puedo pensar que estoy haciendo las cosas correctas, pero tú sabes exactamente cómo es mi corazón, Señor. Muéstrame y señálame. Sin embargo, estos hombres, estos fariseos, tenían una gran reputación religiosa. Dios conocía su corazón, Dios conocía su hipocresía. Ellos estaban midiendo con otros y olvidándose que verdaderamente el parámetro de nuestra medición es Dios mismo. Vayamos a la palabra, 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Así dice la Escritura: escrito está, sean santos porque yo soy santo. Amén. En otras palabras, está diciéndole: sean como yo soy. Pero ¿qué decían los fariseos? ¿Cómo estaba este fariseo en el templo? ¿Cómo era su oración? Y le decía: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como estos ladrones, no soy como estos avaros, yo no soy como estos pecadores. Ellos estaban comparándose con otras personas y no estaban comparándose con Dios. Tú no tienes que compararte con las personas. No puedes decir: oh Señor, yo estoy bien porque no soy como este hermanito que hace tales cosas, o esta hermanita que es así o asá. No, examínate delante de Dios, dile: Señor, ¿cómo estoy? Los fariseos comparaban su estándar de santidad con la de otros hombres y no con la de Dios. Según ellos no necesitaban que Dios los hiciera justos porque ya se creían justos. Y esta es la característica del religioso: se cree justo. En cambio, aquel cristiano que ha recibido la gracia de Dios va a entender que nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar nada. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo que yo soy, todo lo que tengo, es por la gracia de Dios. Porque muchas veces no faltan las personas que te dicen: ay, hermanito, qué bendición, ay, cómo comparte, ay, cómo es esto, cómo lo otro. Destacan algunas cosas que puedan ver en ti. Y tú no debes decir: ¿sabe qué, hermanito, hermanita? Yo soy todo esto porque oro, ayuno, hago esto, hago lo otro. Si tu respuesta es esa, eres un religioso, eres un fariseo. Pero ¿cuál tiene que ser tu respuesta? Tu respuesta tiene que decir: gracias, hermano, pero ¿sabe qué? Nada es mío. Todo eso es por la gracia de Dios. Todo eso es algo que solamente le corresponde a la gracia de Dios. Todo lo que soy, dice Pablo, lo soy por la gracia de Dios. Yo puedo ir, compartir, llevar el evangelio a todas partes, pero no es por mí, es por la gracia de Dios. Si la gente se convierte, es por la gracia de Dios. Si la gente se sana, es por la gracia de Dios. Si la gente recibe la palabra, es por la gracia de Dios. Yo no pueden atribuirme a mí nada de la gloria, porque todo lo que soy, yo no soy en realidad, es Dios, es la gracia de Dios. Pero estos hombres fariseos pensaban que era el mérito de ellos. Efesios capítulo 2, verso 8 dice así la Escritura: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. La salvación no es resultado de las obras, dice la palabra. Amén.
Así que no pienses que porque eres bueno vas a entrar al reino de los cielos o alguien porque es malo se va a ir al infierno. Amados, no es por nuestras obras. La salvación es por fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Si fuera por obras, la gente estaría vanagloriándose. Y en ese punto estaban los fariseos. Ellos se jactaban porque tenían su justicia centrada en sí mismos. Ahora la pregunta es, si realmente uno tendría que ser salvo por su propia justicia, ¿qué tan bueno tienes que ser para llegar al reino de los cielos? Si tenemos que ser buenos para entrar al reino de los cielos o para llegar al cielo, ¿qué tan bueno tienes que ser? Muy, muy, muy bueno. ¿Qué significa ser muy, 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 muy bueno? ¿Qué significa? ¿Cuán buenos tenemos que ser para entrar al reino de los cielos? Y la respuesta bíblica es esta, amados. Si tú quieres entrar al reino de los cielos por tu propia justicia, por tu propia bondad, puedes entrar al reino de los cielos, pero tienes que ser tan, tan, tan bueno como Dios. Amén. Es la única manera que tú puedas entrar al reino de los cielos. Tienes que ser tan bueno como Dios, tan perfecto como Dios, tan santo como Dios. De otra manera, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Vayamos a la palabra. Mateo capítulo 5, verso 48. Dice, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Cuántos van a entrar al reino de los cielos? Por mérito propio, nadie, ninguno. Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado todos. He cumplido todo excepto esto. Todo. Estás descalificado. Todo al agua. No sirve. Estás totalmente descalificado. Si quieres realmente entrar al reino de los cielos, tienes que cumplir todo. Es todo o nada. Por eso, amados, la ley tiene el propósito de mostrarnos que ni las mejores personas, ni los más buenos, ni los más nobles, ni la gente tan moral que vemos que existe tal vez en esta sociedad, no van a entrar al reino de los cielos por su propia bondad. No van a entrar al reino de los cielos porque su moralidad es insuficiente. Tienes que ser como Dios si quieres entrar al reino de los cielos. Amén. Esto es imposible. La ley, ¿qué está haciendo, amados? La ley simplemente está generando, preparando un camino, un escenario para llevarnos a la única puerta de escape, al único puente por el que tenemos que cruzar. Si no cruzamos por ese puente, estamos perdidos. Estamos aniquilados totalmente. No hay forma de salvación para nosotros, seas de la religión que seas, pertenezcas a la religión que pertenezcas, hayas hecho lo que hayas hecho. Es imposible llegar a ser salvo. Es imposible llegar al cielo y ser parte del reino de Dios si no cruzas por el puente que tienes que cruzar. Amén. Entonces, ¿cómo se obtiene ese tipo de justicia que nos va a llevar al cielo? ¿Cómo se obtiene ese tipo de santidad que nos va a llevar al cielo? Respuesta número 1, no se obtiene por tu propio mérito. No la vas a obtener por tu propio mérito. No es por ti mismo. No es así como decía Nicodemo, ¿qué tengo que hacer? Nicodemo, lamentablemente tú no puedes hacer nada. Ningún hombre puede hacer algo. Nadie puede ser salvo por sus obras. Por eso Jesús dijo, les digo que si su justicia más bien no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Y cuál era la justicia de ellos? Justicia propia, mérito propio. Y si tu justicia no es mayor que la de ellos, no vas a entrar al reino de los cielos.
Si tú crees que tienes que hacer algo, alguna obra para entrar al reino de los cielos, estás teniendo la justicia de los fariseos. Y con esa justicia no alcanza para entrar al reino de los cielos. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 16, dice así la Escritura: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Está clara la Escritura? Entonces, la única fuente de salvación es Jesucristo. El único puente que nos va a llevar al cielo es Jesucristo. No hay forma de ser salvos. ¿Cómo puedes llegar a ser tan bueno como Dios? Solamente de una manera. Dios tiene que darte su bondad. ¿Cómo puedes llegar a ser tan santo para entrar al reino de los cielos? Solamente de una manera. Dios tiene que darte su santidad. Amén. Por eso, el día que creímos en Jesucristo, Él nos ha dado su santidad. Por eso Pablo escribe en sus cartas y dice a los santos que están en Corinto, a los santos que están en tal parte, a los santos, aquellos que han sido santificados por Dios, aquellos que tienen la santidad de Dios. ¿Saben qué? Dios nos ve a través de su Hijo Jesús. Cuando ve Dios, el Padre, a Marco, no ve a ese pecador imperfecto, ve a su Hijo Jesús morando en mi corazón. Entonces Él me considera santo. No por mis obras, sino por mi fe en Él, en Cristo. Cristo morando en mi corazón. Dios, el Padre, ve a Cristo, ve la bondad de Cristo, ve la justicia de Cristo, lo que Él ha hecho por mí. Por eso cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que la justicia de Cristo te es imputada a ti. Amén. Eres justo porque la justicia de Cristo ahora vive en tu corazón. Es un don, es un regalo. Nadie puede hacer algo. Es tan cara. El precio es tan alto que ninguna persona puede alcanzar. Por lo tanto, tuvo que ser dado gratis. Solamente tuvimos que obtener gratis porque de otra manera no podíamos comprar nosotros este don de Dios, este regalo de Dios. Es tan maravilloso, tan sublime. No obtienes la salvación por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo por ti. Amén. Ese es el Evangelio, amados. Eso es lo que tenemos que entender realmente. Es el centro del Evangelio. Tú no eres salvo por lo que haces, eres salvo por lo que reconoces, por lo que Cristo hizo por ti. Si estás tratando de alcanzar tu propia justicia, vas a terminar perdido y para siempre. No hay forma de alcanzar nuestra propia justicia. Pero qué maravilloso es Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Ese es el Evangelio, amados. Las buenas noticias en nuestras vidas. La ley nos lleva a un punto de darnos a entender que estamos perdidos, sin esperanza, sin escape. Pero la ley nos empuja y nos empuja hacia Cristo. Y no tenemos otra cosa, no tenemos otra alternativa, sino solamente abrazarnos de Él, porque Él es nuestro Salvador. Amén. Él solamente es nuestro Salvador. No hay forma de alcanzar la salvación fuera de Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solamente Él fue capaz de cumplir la ley totalmente. Quiero que entendamos esto. Es realmente importante para nosotros, amados, el entendimiento de la ley. La ley nos ha sido dada para que entendamos que somos pecadores. Ese es el propósito de la ley, que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios. Quiero invitarles a que se pongan en pie este día. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a sus corazones, tengan claramente esta palabra en sus corazones, para que puedan reconocer a Dios, para que podamos reconocer a Dios en nuestras vidas, para que podamos estar humildemente postrados siempre delante de Él,